Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como cada día jueves, estudiamos por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús los 10 mandamientos. La importancia tan grande que hoy en día tienen los 10 mandamientos para la iglesia de Jesucristo. Le invito a que abra su escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Libro de Deuteronomio capítulo 5, y estudiaremos en este día el tercer mandamiento, el cual está escrito en el versículo 11. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, estudiaremos lo que es el tercer mandamiento. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén y amén. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, entraremos, Señor, ante tu presencia para predicar tu maravillosa y poderosa palabra. Te ruego, Señor amado, que puedas permitirme, conforme a tu gracia y tu verdad, predicar, Señor, esta palabra tan maravillosa, esta palabra, Señor, que debe ser exaltada por encima de todas las cosas, pues que tu palabra corra y sea glorificada. Es la esperanza y el deseo, Señor, de mi corazón, y es la promesa de la palabra de Dios. Te ruego, Señor bendito, que nos dé sabiduría y entendimiento, y que un genuino arrepentimiento pueda venir a nuestras vidas. Que un arrepentimiento para vida, Señor, venga a nuestros corazones y nos permita humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Tu palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, que los mandamientos de Dios sean algo importantísimo para la vida del cristiano. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, en el bendito y santo nombre de Jesús. Permítame predicar esta palabra para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al santo nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos estudiando, como cada día jueves, los 10 mandamientos. 10 mandamientos los cuales fueron dados por Dios al pueblo de Israel. Estos 10 mandamientos fueron dados por el Señor en aquel monte Sinaí, el cual, cierto, Moisés tuvo que subir a aquel monte y recibir de parte de Dios estos mandamientos tan gloriosos. Antes de que estos mandamientos de Dios fueran escritos en piedra, Dios, hablándole al pueblo de Israel, le recitó los 10 mandamientos con una voz audible. Era tan terrible lo que se veía que aquellos israelitas no podían soportar la lectura de Dios acerca de estos 10 mandamientos. Los israelitas tenían tanto miedo cuando oyeron esta voz de Dios, la cual dictaminaba estos 10 mandatos tan importantes dentro de las Escrituras. Hemos dicho, cierto, en la introducción que la hicimos hace unas semanas atrás, es tan importante es tan importante los 10 mandamientos en nuestros días y en la aplicación de cada uno de nosotros, porque a través de los mandamientos demostramos cuánto amamos a Dios. Sí. El Señor ha dicho: si me aman, guarden mis mandamientos. Hemos entendido que los mandamientos de Dios no son para autojustificarnos a nosotros mismos. Los mandamientos de Dios no son para que digamos: yo hago 5 mandamientos y tú haces 6. No. Los 10 mandamientos son para mostrar el carácter mismo de Dios, su justicia inquebrantable. Mostrar también, los 10 mandamientos muestran nuestra pecaminosidad y nuestra pobreza espiritual. Los 10 mandamientos muestran el amor que cada uno de nosotros tiene por nuestro Dios. Al analizar lo que es el tercer mandamiento, haremos un recuento desde el primero. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? No puede existir nada más importante que Dios en nuestra vida. Dios debe ser lo más importante para cada uno de nosotros. El segundo mandamiento es muy cierto, importante, dice:
no te harás escultura ni imagen alguna. El segundo verso dice, ni te inclinarás a ellas. Ningún cristiano, ninguna persona que dice seguir a Cristo y se aferra a la palabra de Dios puede crear una idea equivocada de quién es Dios. Alguien que cree solamente en el amor a Dios ha creado un ídolo, ha creado una escultura conforme a sus propios pensamientos. Por eso es importante entender que la idolatría es condenada por la palabra de Dios. Una persona que se levanta una imagen, aunque diga que esa imagen es figura de Jesús, aunque diga que esa imagen es, cierto, parte de lo que una persona puede decir es que esto es parte de la Biblia. Cada persona que se atreva a decir eso está quebrantando lo que es el segundo mandamiento. Cada persona que se postra delante de una imagen será una persona, cierto, que está en contra de la voluntad misma de Dios. Amén. Al ver lo que son, cierto, estos 10 mandamientos, vamos al tercer mandamiento, el cual nos concierne en este día. El tercer mandamiento dice en el versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Se fija la claridad con la que las escrituras nos muestran esto tan importante. Y creo, al estudiar estos mandamientos, creo que no hay mandamiento más ignorado el día de hoy. Es un mandamiento que hoy en día se ignora tanto. ¿Cuántas personas toman el nombre del Señor en vano y miran esto como cualquier cosa? ¿Cuántas personas creen que tomar el nombre del Señor en vano es un pecado insignificante? Pero tomar el nombre del Señor en vano es un pecado gravísimo delante de los ojos de Dios. Muchas veces los cristianos se han enfocado solamente en un moralismo externo, condenando solamente la inmoralidad sexual. Llevan a la inmoralidad sexual a decir que ese es como el único pecado condenable. Pero no entienden que el tomar en vano el nombre de Dios tiene una gravedad tan grande como lo es el adulterio y la fornicación. Tienen cierto... se comete un pecado tan grande al tomar el nombre del Señor de esta manera. En primer lugar, debemos ir entendiendo qué significa la palabra vanidad o vano. Vanidad o vano viene, cierto, de aquella raíz que significa vacío. Cuando hablamos acerca de lo que es la vanidad, estamos hablando de algo vacío. Los judíos, cierto, traducen esta palabra como el humo, el cual, cierto, sube y se pierde. Así vemos, cuando estudiamos, cierto, este tercer mandamiento, que algunos toman el nombre del Señor como el humo, es decir, como algo que se desvanece. Cuando hablamos del nombre de Dios, si analizamos lo que es el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el nombre mismo de Dios tiene una importancia relevante, pues el nombre de Dios demuestra el valor que él mismo tiene. El valor de Dios es algo tan importante y no desprecie el nombre del Señor, no utilice el nombre del Señor. Y no solamente, ¿cierto? Cuando digo nombre del Señor, no solamente estoy hablando de decir Jesucristo, también decir Dios, también decir Señor, por cualquier motivo, por cualquier cosa que no sea algo concreto, es una transgresión y un pecado delante del nombre del Señor. Como le dije, es uno de los pecados que más se ignoran. Es una de las cosas que dice la gente que no es tan grave, pero está en el tercer nivel de importancia dentro de los 10 mandamientos. Es tan importante para Dios que cuando estudiamos el Padre Nuestro, ¿cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Es decir, que tu nombre sea reconocido como santo. ¿Por qué el nombre del Señor debe ser reconocido como santo entre aquellas personas que viven en esta tierra? Porque obviamente el nombre de Dios se está tomando de una manera muy ligera.
El nombre de Dios se está tomando de una manera muy vana, de una manera muy vacía. Hay personas que hablan Dios te bendiga y no saben lo que están diciendo. Hay personas que hablan de Dios y no saben lo que están diciendo realmente. Por lo cual es un pecado muy grande, pues la primera petición del Padre Nuestro es que el nombre del Señor sea reconocido como santo. ¿Por qué? Porque hoy en día no lo está siendo reconocido, ni menos por los cristianos. Hoy en día los cristianos están dejando el nombre del Señor por el suelo. Ejemplo, ¿cierto? Para ir a hacer un tipo de introducción al tercer mandamiento. Tomar el nombre de Dios en el bautismo y después del tiempo alejarse y no volver más a los caminos de Dios es tomar el nombre del Señor en vano. Porque en las aguas del bautismo, ¿qué nombre es invocado? El nombre de Dios. Y cuando el nombre de Dios es invocado sobre nosotros, somos portadores de su nombre. Por lo cual, si nosotros nos bautizamos y le dijimos al Señor que le íbamos a servir hasta la misma muerte y que creíamos en cada una de las palabras contenidas en esta Biblia y nos aferraríamos a ella hasta el final, dejando el camino, haríamos que el nombre del Señor sea tomado como algo vacío. Otro ejemplo, tomar el nombre de Dios para expresiones tal como, perdóneme el Señor, tal como, ay Dios mío. Hay personas que dicen que esa expresión, que no la quiero repetir nuevamente, es algo cotidiano, es algo normal. Pero no entiende que al decir eso, al utilizar el nombre de Dios, cuando un cristiano utiliza el nombre solamente de Dios para decir una expresión como esa, está pecando gravemente delante de los ojos del Señor, porque lo está utilizando como una palabra cotidiana. Pero el nombre de Dios, o la palabra misma de Dios, no puede ser utilizada de una manera como una expresión. Los ciertos estadounidenses dicen, oh my God. También utilizan esa palabra, pero como cualquier cosa. Pasa un susto, pasa cualquier cosa y ellos utilizan esa palabra de una forma cotidiana, de una forma vacía, como una expresión cualquiera. Pero si uno va a tomar el nombre del Señor, debe ser con total reverencia, debe ser con total respeto. Cuando analizamos, ¿cierto?, a lo que es el pueblo de Israel, cuando ellos se les enseñó el tercer mandamiento, y no quiero decir que eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, pero ¿cómo lo tomó el pueblo de Israel? Para ellos, el nombre de Dios era algo tan sagrado, que en la Biblia, ¿cierto?, cuando uno lee Jehová, obviamente la palabra original es JHWH, o JH, ¿cierto?, como sería en español, VH. Ellos escondieron las vocales para que el nombre del Señor ellos ni lo pronunciaban para no tomarlo en vano. Con esto no quiero decir que usted ni pronuncia el nombre del Señor, no le estoy diciendo eso. Pero sí le doy a entender que para el judío era tan importante el nombre de Dios que ellos no lo utilizaban para cualquier manera. Por lo cual cada uno de nosotros, entendiendo aquel mandamiento, obviamente el Señor dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Debemos utilizar el nombre? Sí, pero como le dije, no para algo vacío como una expresión cotidiana. Tercer ejemplo. Otros hacen bromas utilizando el nombre de Dios. Y eso se da mucho entre los cristianos. Utilizan el nombre del Señor para decir una broma, para decir una cosa de chiste. Y a veces, ¿cierto?, parece ser algo chistoso. Hay personas que cuentan chiste o humor utilizando al nombre del Señor para este tipo de humor, o algunos dicen ciertos chistes con lo que es, cierto, la presencia misma de Dios y todas estas cosas. ¿Eso es tomar el nombre del Señor en vano? ¿Tomarlo como cualquier cosa? El nombre del Señor debe ser un nombre el cual demanda respeto. ¿Por qué va a existir la gran tribulación y todo esto? La gente va a tener que tenerle tanto respeto al Señor que lleguen a temer su nombre. Por eso la expresión en el Antiguo Testamento usted puede encontrar temer el nombre de Dios. Así, hermano y hermana en el Señor, respetemos este nombre tan sagrado como lo es Dios, como lo es Señor, como lo es Jesucristo. Respetemos este nombre tan maravilloso de Dios. Otros, mientras predican, usan el nombre del Señor y aparte de usar el nombre del Señor mientras predican, mienten. ¿Cuántas personas para conseguir dinero usan el nombre del Señor?
¿Cuántas personas para conseguir la aprobación de los demás utilizan el nombre del Señor? ¿Cuántos predicadores se irán al infierno, hermano? ¿Cuántos predicadores se irán al infierno por mal utilizar el nombre del Señor? Para decir el Señor dijo esto y él nunca lo había dicho. El nombre del Señor no es un juego. Recuerde lo que dice el versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Es decir, va a ser declarado culpable el que utiliza el nombre del Señor de manera vacía, de una manera inconsistente, de una manera, cierto, no con respeto. Otros, en su manera de vivir, pasan ofendiendo el nombre de Dios. Cuando le dicen, tú no dices ser cristiano. Cuando una persona dice eso, está ofendiendo ¿qué cosa? El nombre de Cristo. Por lo cual, hermano, hay muchas maneras en las cuales el nombre del Señor está siendo ofendido. Por eso cada día debemos orar el Padre Nuestro y decir, Señor, santifica tu nombre. Permíteme, Señor, que en el comportamiento, en mi trabajo, tu nombre sea reconocido como santo. Permíteme, Señor, que donde quiera que vaya, tu nombre sea reconocido como santo. Porque una de las formas por la cual el nombre del Señor es más ofendido y más blasfemado es por causa de nosotros. Si nuestra oración no es esa, creo que estamos perdiendo el rumbo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En primer lugar, el no es un absoluto. Es decir, si la palabra dice no tomará el nombre del Señor tu Dios en vano, no debe quedar ni una duda. Usted dice, pero es que si lo utilizo para esta cosa, si lo utilizo para esta otra cosa. No. La palabra dice, no tomará el nombre del Señor tu Dios en vano. Es decir, si tomo el nombre del Señor para cualquier expresión que no tenga consistencia, es decir, si yo voy a tomar el nombre del Señor para que Él me guarde en el trabajo, guarde a mi familia, lo estoy haciendo de una manera verdadera. Pero si yo utilizo el nombre del Señor para una expresión, como las que dije anteriormente, o utilizo el nombre del Señor para un chiste, o mi comportamiento no está siendo real, ¿cierto? En mi trabajo o donde quiera que me encuentre, estoy ofendiendo el nombre del Señor y el Señor no va a tener por inocente al culpable. El nombre del Señor es gravemente ofendido por causa de nosotros. Veamos lo que dice el libro de Levítico, Levítico capítulo 22. Levítico capítulo 22, versículo 32. Dice la palabra del Señor. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico. La palabra santificar significa apartar. El nombre del Señor, si un cristiano utiliza el nombre del Señor para cualquier cosa, hasta para mentiras, si un cristiano mal utiliza el nombre del Señor, ¿cómo va a ser el nombre del Señor temido por las demás personas si uno mismo lo pasa ofendiendo? Entonces el Señor aquí muy claramente nos dice, y no profanéis mi santo nombre. O sea, este nombre que no se utiliza para cualquier cosa. Y le reitero, irreverencia al decir la palabra Dios, irreverencia al decir la palabra Señor, irreverencia al nombrar el nombre del Señor Jesucristo. No debemos mostrarnos de una manera irreverente ante su nombre que es santo. El Señor dice, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Es decir, para que yo sea reconocido como santo entre los hijos de Israel, yo que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. No podemos esperar que nuestro compañero de trabajo o nuestra familia tema a Dios si ni siquiera nosotros estamos temiendo su nombre. Esto debe partir por casa, debe partir por cada uno de nosotros. Vemos que ofender el nombre del Señor es utilizar su nombre de forma descuidada. No podemos utilizar el nombre del Señor de manera descuidada. Siempre que utilicemos el nombre del Señor, sea con una real consistencia. En primer lugar, una expresión que muchas veces los cristianos tienen pegada, mire,
nosotros decimos el Señor te bendiga, pero no como una expresión. Y una vez lo conversábamos con el hermano Cristóbal. Muchas veces nosotros, hermano, utilizamos Dios te bendiga y a veces un hermano, ¿cierto? Le decimos el Señor te bendiga, pero lo decimos por decir. Eso es tomar el nombre del Señor en vano también. Muchas veces, ¿cierto? Dicen el Señor te bendiga solamente por una costumbre nomás. Y eso es muy malo, hermano, porque eso es tomar el nombre del Señor en vano. Si yo cuando a un hermano le digo el Señor te bendiga, o Dios te bendiga, o el Señor Jesucristo le bendiga, yo lo tengo que decir de corazón, lo tengo que decir verdaderamente porque estoy utilizando el nombre del Señor y estoy utilizando su bendición. Otra manera de profanar el nombre del Señor, otra manera de utilizar el nombre del Señor en vano, es cuando nosotros le decimos Dios te bendiga a las personas del mundo. Y usted puede decir, ¿puedo decirle Dios te bendiga a cualquiera? No puede decirle al Señor, no puede, decir Dios te bendiga a cualquiera. O el Señor te bendiga a cualquiera. No puede decírselo. ¿Por qué? Si usted se va, ¿cierto? Al Antiguo Testamento se va a dar cuenta que la bendición es para los hijos. Hubo una mujer que se acercó en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo y le pidió una cosa y el Señor le respondió de esta manera: no es bueno darle el pan a los perrillos, el pan es para los hijos. Y luego las migajas son lo que caen para los perrillos. Es decir, hermano y hermana en el Señor, Dios solamente bendice a sus hijos. Bendice a aquellos que hacen su palabra. No bendice a aquellos que ofenden las cosas del Señor. Por eso no le podemos decir Dios te bendiga a cualquier persona. Porque el Señor dice, muy claro, el apóstol Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema significa maldecido. Es decir, una persona que no sigue a Cristo no es un bendito de Dios, es alguien maldito. Obviamente uno no le va a andar diciendo eso a una persona, pero Dios los ve de esa manera. Si estas personas no se arrepienten, si estas personas no buscan a Dios, son malditos. Por eso la palabra del Señor los ve de esta manera, ¿cierto? En el libro de los Salmos y dice, el Señor está enojado o airado contra el impío todos los días. No podemos decirle a las personas, Dios te ama, porque Dios está enojado con ellos. Dios está enojado contra aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo, que no se aferran a la Biblia como palabra de Dios. Dios está enojado con las personas. Por eso muchas veces nosotros, por caer bien, decimos Dios te bendiga. Y eso es utilizar el nombre del Señor sin un fundamento, sin una consistencia. Obviamente ahí estamos también invalidando el primer mandamiento de tener dioses ajenos. Y usted dirá, ¿por qué si yo estoy diciendo Dios? El Dios de la Biblia no hace eso. Por lo cual, si yo digo que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama, ¿cierto? Con ese amor de gracia, ama a todos, estoy creando un Dios lejos de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia no ama a todo el mundo. Hay personas que se van a ir al infierno. Si dijéramos que Dios ama al mundo, a todo el mundo, el infierno no existiría, pero existe el infierno. Y eso quiere decir que el Señor va a mandar personas ahí. Por lo cual sería irracional decir que el Señor ama a todo el mundo, que bendice a todo el mundo. No. Si bien, cierto, Él tiene una providencia en la cual, cierto, provee a los justos y injustos. Personas que blasfeman contra Él, el Señor igual les da trabajo, igual les da vida, les da salud. Pero cuando hablamos de su amor, por el cual nos da la salvación, ese amor es solamente, como dice San Juan capítulo 1, para los que creen en su nombre, para los que le recibieron, dice la palabra del Señor. El Señor le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo. Son aquellos que se han aferrado a la palabra del Señor por medio de la fe. No ofendamos el nombre del Señor. El libro de Levítico, con respecto a lo que es tomar el nombre del Señor de una manera inconsistente, de una manera irrespetuosa o irreverente, el libro de Levítico 19, Levítico capítulo 19, dice la palabra del Señor con respecto a esto, dice en el verso 12, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová.
Se fija que el otro día me daba cuenta, cuando asumió el ministro de Salud, le dijeron, ¿juráis o prometéis? ¿Se ha fijado que se le agrega lo que es la promesa? ¿Por qué? Porque los cristianos, hijos de Dios, no juramos. Nosotros no juramos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Por lo cual podemos, al jurar, ¿cierto? Podemos ofender al Señor. Por eso nosotros prometemos solamente. Prometemos, porque el jurar es algo que no nos corresponde a nosotros. Y hay personas, ¿cierto?, que utilizan y a veces da, ¿cierto?, como, no sé si rabia o pena, cuando las personas dicen, te lo juro por, ¿cierto? Obviamente dice, te lo juro por mi hijo, por mi hija, y sacan tantas cosas, pero algunos juran por el mismo nombre del bendito. Y eso sí que es un pecado tan grande y tan grave delante del ojo del Señor. Se fija cómo, si el Señor cuando juzgue a las personas, las va a juzgar por los 10 mandamientos. Amén. Las va a juzgar por los 10 mandamientos. Por lo cual una persona dice, pero es que yo me hago las cosas bien, dice, pero usted se considera una persona buena. Oh, si yo soy una persona buena, nunca he matado a nadie, nunca he ofendido a nadie, nunca le he hecho daño a las personas. Pero ha tomado el nombre del Señor en vano. El Señor no lo va a juzgar por lo que uno crea que es bueno, lo va a juzgar por los 10 mandamientos. Obviamente, y esto también quiero decirlo y anticiparme esto también, eso no quiere decir que los cristianos cumplen a cabalidad. Yo creo que todos hemos ofendido el nombre del Señor. Creo, no temo decir que cada uno de nosotros, de una u otra manera, ha mal utilizado el nombre del Señor. Pero estas palabras son para que tomemos conciencia. Estas palabras son para aquellos que quieren amar al Señor y decir, Señor, no quiero más utilizar tu nombre para una expresión cotidiana. No quiero más utilizar tu nombre de manera descuidada, Señor. Y eso usted lo debe llevar a la oración. Porque si usted hoy entiende que no se debe tomar el nombre del Señor para cualquier cosa, y usted dice, chuta, de verdad yo lo hago, pero no ora para que el Señor le quite eso, nunca se le va a quitar y va a seguir ofendiendo al Señor toda su vida. Si somos cristianos no podemos seguir ofendiendo al Señor toda nuestra vida. Si queremos arrepentirnos verdaderamente, aferrémonos y humillémonos delante del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Levítico capítulo 24, verso 11. Levítico 24, versículo 11, dice la palabra del Señor. Y vamos a leer desde el verso 10. Mire, hay personas que dicen, no, pero es que tomar el nombre del Señor no es tanto. No es tanto como un adúltero, como un homicida. Imagínense que el adulterio y lo que es cierto, aquellos que matan, están casi al último. Pero los pecados de máxima gravedad, si lo podemos decir, están de los primeros. Y algo tan que para la gente parece ser tan simple, es un pecado, pero que manda a la gente al infierno. Al infierno mismo. Mire, si usted no me cree, mire lo que dice Levítico, capítulo 24, versículo 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, es decir, se pusieron a pelear. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, esto es el nombre de Dios, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel, hasta que le fuese declarado por la palabra de Jehová. Entonces cuando alguien ofendió el nombre del Señor, ¿cierto? Y después maldijo, esta persona fue echada a la cárcel. Pero mire lo que dice el verso 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Eso no lo dijo Moisés, eso no lo dijo, cierto, ningún otro líder, lo dijo Dios mismo con voz audible. Póngale la mano en la cabeza y apedréenlo todos los que oyeron cuando él blasfemó el nombre del Señor. Verso 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará hacia el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera.
Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. ¿Se fija, hermano y hermana en el Señor? Una persona que blasfemaba el nombre del Señor, ¿qué es lo que merece? La muerte. Y no lo dijo Moisés, lo repito, Dios mismo lo está diciendo. Y usted puede decir, pero no era tanto, no pensaba que no era tanto. Para el Señor que ofendan su nombre es algo aberrante. ¿Cuánto hemos visto, cierto, que gente que no cree en el Señor a veces dice tantas barbaridades del nombre de Dios? Piense que el Señor no lo ha matado a esa persona. No lo ha matado porque le ha dado tiempo para que se arrepienta. Amén. Pero si el Señor lo juzga por sus 10 mandamientos, esa persona debe morir inmediatamente. Por eso, hermano y hermana en el Señor, no tomemos el nombre del Señor de cualquier manera. Bíblicamente, ¿cierto? Si lo vemos en el Antiguo Testamento, merece la muerte una persona que hace eso. ¿Y qué más que la muerte? Merece el mismo infierno. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, verso 19, obviamente, ¿cierto? Esto es para las personas que no se arrepientan. Usted puede decir, pero el Señor nunca me va a perdonar si yo hice eso. Si usted se arrepiente, se humilla a los pies de Cristo, reconoce sus pecados delante de Él, acude a la sangre de Jesucristo, podrá usted ser perdonado. Pero solamente si se refugia en la sangre de Jesucristo. Todas aquellas personas que han muerto y han blasfemado el nombre del Señor en su vida y nunca se arrepintieron, todos aquellos están en el infierno. Todos aquellos están en el infierno porque han blasfemado, han transgredido el tercer mandamiento. Libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra del Señor así: Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Otra manera de ofender o tomar en vano el nombre del Señor es cuando la palabra misma de Dios se está predicando y esas palabras no se toman en cuenta. Cuando una persona, no es que, cuando, ¿cierto?, no oye a un hermano, una hermana, eso no es importante. Pero si Dios está hablando por medio de ese hermano, si Dios está hablando por medio de ese ministro de la palabra del Señor, si una persona no toma en cuenta, el mismo Dios le va a pedir cuenta a esa persona por no haber obedecido la palabra de Dios. Otra manera de ofender a Dios es, cierto, como lo hemos dicho, es no tomar en cuenta la palabra de Dios. Usted ofende el nombre del Señor. Yo ofendo el nombre del Señor si no toma en cuenta lo que se está predicando. Que usted dice que no es tan interesante. Si no es tan interesante, usted está encontrando poco interesante a Dios, por lo cual está menospreciando su nombre. Verso 19 dice, verso 20, perdón. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o a quien hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Está la otra parte también. El predicador o la persona que dice ser predicador de la palabra de Dios y tuviere la presunción de decir, Dios dijo esto, y eso, cierto, no se cumple lo que él está diciendo, esa persona merece la muerte también. Imagínense, hermano, cuántas personas pelean por ser predicador, cuántas personas dicen, no, y esto de la predicación, pero miran en poco esto. Si una persona dice, la palabra dice esto y esto, la palabra dice esto otro, la palabra dice esto y el Señor dice, yo nunca envié que esa persona predicara, yo nunca dije que esa persona lo hiciera. Yo nunca dije las palabras que ese hombre está diciendo. Esa persona cuando muera cree que la está haciendo, pero bien, pero cuando muera, el Señor le va a decir, yo nunca te mandé. Por eso es importante que la iglesia pueda analizar los requisitos bíblicos que están en el libro de Tito, en el libro de Timoteo, y usted pueda analizar si aquellos predicadores cumplen con esos requisitos. Si no cumplen con esos requisitos es porque el Señor nos lo ha mandado a predicar. Es así de simple. Usted puede decir, ¿cómo el Señor elige a las personas que predican? Vea los requisitos que están en Tito y en Timoteo. Solo así usted podrá saber si los que están predicando por Dios o no lo están haciendo.
Volvamos. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal muera. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta o el predicador hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hoy en día, hermano, hay en algunas iglesias que se levantan personas y dicen, Dios me dijo esto y te está diciendo esto, Dios. Y las personas, oh, mire lo que me está diciendo Dios. Y eso no se cumple. ¿Quién estaba hablando a través de él? Obviamente su humanidad. Y si habló su emoción y su humanidad, el tal no es un profeta del Señor. El tal no es alguien enviado por Dios. Otra manera de ofender el nombre del Señor. El Salmo 74, verso 18, nos muestra la gravedad de tomar el nombre del Señor como de una manera irrespetuosa, de una manera irreverente, de una manera inconsistente con lo que se está diciendo. Otra manera de ofender al Señor es lo que dice el Salmo 74, que el Señor saque de nuestro corazón el pensar que hacer esto, esa simple utilizar el nombre de Dios en una simple expresión, es algo como, no es un pecado tan grande, es algo gravísimo delante de los ojos de Dios. Salmo 74, versículo 18, dice la palabra de Dios. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Es decir, los que blasfeman el nombre de Dios se transforman en enemigos de Dios. Aunque diga, Señor, es que yo soy cristiano, pero si blasfema el nombre del Señor se está transformando en un enemigo de Dios. Ve la gravedad, siente la gravedad de lo que realmente es este pecado. Romanos capítulo 2, verso 24. Otra manera de tomar el nombre del Señor en vano. Romanos capítulo 2, verso 24. Y creo que esto resume mucho y lo dice con mucha claridad. Romanos capítulo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor. Porque como está escrito, el nombre de Dios, se fija que no está utilizando un nombre así como Jesucristo, no, dice, porque escrito está, el nombre de Dios, o sea, esta palabra, ¿cierto?, de 4 letras, Dios, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oh, hermano, qué tremendo esto. El nombre del Señor puede ser blasfemado por causa de nuestra conducta. Usted puede decir, yo no utilizo el nombre del Señor para esta expresión. Yo no utilizo el nombre del Señor para decir ninguna mentira ni nada. Pero si me comporto de una mala manera, estoy ofendiendo el nombre de Dios de manera gravísima. Porque las demás personas se juntan y dicen, ¿no es este cristiano? Oye, pero si él es evangélico, ¿no sirve a Dios este? ¿Qué están haciendo al decir eso? Están ofendiendo el nombre de Dios. Es decir, de una manera tan específica, una manera de ofender a Dios es tener un mal comportamiento en nuestra familia. Si soy de las personas que ando peleando con mi familia, soy personas que anda, ¿cierto?, poniéndose en discordia con ellos, soy personas que no soy capaz de perdonar cuando me han ofendido, soy personas que siempre me gusta estar en conflicto, es una persona que está haciendo que el nombre del Señor sea blasfemado, por lo cual está pecando de una manera muy grande. Si soy una persona que me gusta andar peleando en el trabajo, si soy una persona que me gusta andar ofendiendo a los jefes, si soy una persona que me gusta andar ofendiendo a mis compañeros, estoy blasfemando el nombre del Señor. Y hay muchas maneras en las cuales en nuestro comportamiento ofendemos el nombre de Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Qué es lo que significa, cierto, esta palabra blasfemar? Ofender gravemente el nombre de Dios. Ofender gravemente lo que es la credibilidad de Dios. Dice, como está escrito, el nombre de Dios es ofendido gravemente, o es decir, blasfemado.
entre los gentiles, es decir, por la gente de afuera, por causa de vosotros mismos. Es nuestra culpa que el nombre del Señor sea blasfemado. Un ejemplo, cuando David peca delante de los ojos de Dios, peca, ¿cierto?, tomando la mujer que no le corresponde, dice la palabra de Dios en segunda de Samuel, capítulo 12, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14, ¿cierto? Todos conocemos lo que hizo David. Dice el verso 14, mas por cuanto con este asunto, es decir, ¿cierto?, el pecado que él había cometido, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Se fija que un mal comportamiento que produce que el nombre de Dios sea blasfemado ocasionó en la vida de David que aquel hijo, producto de aquel adulterio que estaba en el vientre, ¿cierto?, de Betsabé, muriera inmediatamente. Se provoca el juicio de Dios, hermano. David fue perdonado por Dios, sí, se humilló ante el Señor lo perdonó, él reconoció su pecado, el Señor lo perdonó, pero no quedó sin disciplina. Así, si cada uno de nosotros que está escuchando esta palabra sigue ofendiendo el nombre del Señor, para que entendamos, vamos a tener que entender a la mala, y el Señor va a tener que disciplinarnos, para que recién comprendamos que hemos ofendido de manera muy grave el nombre del bendito Dios. Por eso, hermano y hermana en el Señor, no tome a la ligera lo que es tomar el nombre del Señor en vano. Primera de Timoteo, otro ejemplo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Cierto? Esto se puede traducir, ¿cierto? Todos los que están bajo, ¿cierto?, bajo trabajos, tengan a sus jefes por dignos de todo honor. En primer lugar, no está diciendo si su jefe es pesado, si su jefe es alguien malo a veces. Aquí la palabra dice, téngalo con todo digno honor. Es decir, respétenlo. Pero es que él es de esta manera, respételo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos respetar a estas personas que están por encima de nosotros en nuestro trabajo? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Si yo llego y le contesto al jefe, si yo llego y le contesto a la persona que está por encima de mí en el trabajo, hago eso, estoy haciendo que el nombre del Señor sea blasfemado, o sea ofendido gravemente. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Se fija, mi hermano y hermana en el Señor, cómo en algo tan simple como obedecer a un jefe que está por encima de nosotros en el trabajo es traer honra al nombre del Señor, pero desobedecer en el trabajo está ofendiendo el nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Otra manera de tomar el nombre del Señor en vano en nuestra manera de vivir, porque no solo se ofende a Dios con nuestras palabras, sino que ofendemos el nombre de Dios con nuestros hechos, porque cuando nos bautizamos, el nombre de Dios ha sido sobre nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 1. Porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones significa libertinos, libertinajes. Y muchos seguirán sus libertinajes, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Se fija, hermano y hermana en el Señor, que estas personas que le roban el dinero a la gente hacen que el nombre del Señor sea ofendido,
Hay personas que no quieren saber nada del Evangelio porque hay tanta gente corrupta dentro de la iglesia. Hay personas que no quieren saber nada de la palabra del Señor porque aquellos han utilizado el nombre mismo de Dios para sacar provecho. La palabra ya lo dijo. ¿Y qué dice con respecto a estas personas? Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este es un pecado grave, hermano. Las personas que utilizan el nombre del Señor no y da tantos millones y tantas cosas, estas personas que utilizan el nombre del Señor para enriquecerse, son personas que merecen un juicio tan grande de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos mostrará que el blasfemar el nombre del Señor es una actitud del diablo. Una persona que dice, no, es que yo no creo que sea tan así, está dejándose influenciar por el mismo diablo. Porque Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos muestra que la naturaleza misma del anticristo es, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Se fija cómo lo es este espíritu del anticristo? Este espíritu del diablo y del demonio, que lo único que quiere es ofender el nombre de Dios. ¿Sabe quién quiere que usted caiga en pecado? Es el enemigo, para que el nombre del Señor sea blasfemado. Por eso, por amor del bendito nombre de nuestro Dios, procurémosle serles obedientes, para que el nombre del Señor sea reconocido como santo. Una manera de ofender el nombre de Dios es también en momentos difíciles. Ninguno de nosotros como cristiano está exento de pasar momentos difíciles. Pero ¿sabe lo que quiere el enemigo? Cuando una persona cae en un momento difícil, quiere que nosotros blasfememos el nombre de Dios. Es decir, quiere que nosotros desconfiemos de Dios cuando estamos pasando aflicción, y como le dije, ningún cristiano está exento de eso. Lea el libro de Job y se va a dar cuenta que Job llegó a perderlo todo. Amén. Perdió su casa, se murieron sus hijos, perdió a su esposa porque lo abandonó. Perdió absolutamente todo, le vino enfermedad a su cuerpo. Y mire lo que quería el diablo que pasara con este hombre llamado Job. Job, capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. El diablo diciendo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Se fija lo que quería el diablo? Que si el Señor le permite al enemigo que a Job se le sea quitado todo lo que tiene, dice el diablo, va a blasfemar contra ti. Pero ¿qué hizo Job? Cuando lo pierde todo, no blasfemó en contra de Dios. Porque dice el verso 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cumplió lo que el enemigo quería? No. Job lo pierde todo, pero sigue confiando en Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo cuando venga la prueba? Que ofendamos el nombre de Dios, que dejemos de confiar en Él. Job, capítulo 2, verso 5 dice, el enemigo, no contento con que a Job se le quitara todo, dice el enemigo, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Se fija, hermano y hermana en el Señor, aún su esposa, ¿cierto? Le dice en el verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, ¿cierto? Lo contrario a esto, una persona está propensa a ofender a Dios
cuando lo pierde todo, cuando vienen enfermedades graves a su cuerpo. Pero aquellos verdaderos hijos de Dios se mantendrán, ¿cierto?, en ese momento tan difícil, podrán salir de ese abismo, podrán salir de esa preocupación y poner sus manos, poner, ¿cierto?, su confianza, perdón, solamente en el Dios de gracia y ser como Job, quien a pesar de todo lo malo que vino, no atribuyó despropósito a Dios. Es decir, él sabía que Dios tenía un propósito con él, aún en medio de la aflicción. ¿Cuál es el consejo de Dios? Usted podrá decir, ¿cómo lo puedo hacer, hermano? He fallado al Señor, he pecado. Obviamente, ¿cierto? Debemos arrepentirnos e invocar la sangre de Jesucristo, invocar aquello que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, aferrarnos a Él, humillarnos delante de Él, reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos ofendido su nombre, tanto en palabra, tanto en hechos. Hemos ofendido el nombre de Dios. Debemos arrepentirnos, pero ¿cuál es el consejo que Dios nos da? Como lo dijimos al principio, según Mateo capítulo 6, versículo 9. Si usted no quiere seguir ofendiendo a Dios, debe leer Mateo capítulo 6, verso 9, que dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si usted no quiere ofender el nombre de Dios en su trabajo, no quiere ofender el nombre de Dios en su familia, no quiere ofender el nombre de Dios en su comportamiento, lo primero que tiene que hacer cada día al levantarse es orar al Señor. Y no orar cualquier cosa, orar el Padre Nuestro y rogar que el nombre del Señor sea reconocido como santo. Es decir, Señor, ayúdame, ayúdame, Dios Todopoderoso, a que en mi comportamiento durante el día no blasfeme tu nombre, sino que las personas que vean cómo pongo por obra tu palabra, glorifiquen a Dios por ello y reconozcan que yo sirvo al Dios Santo, ¿cierto? Eso es un ejemplo. Debe orar: santificado sea tu nombre. El segundo consejo de Dios es según Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Debemos orar en primer lugar en la mañana, todos los días, para que el Señor nos guarde durante el día de ofender su nombre. Lucas 21. Luego el segundo consejo es lo que dice Lucas 21, capítulo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder de vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir y contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y os matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Se fija? El segundo consejo. El primero, orar al Señor, que su nombre sea santificado en nuestra manera de vivir. El segundo consejo, sufrir por causa del nombre de Cristo. Es decir, no debemos olvidar que la vida del cristiano es de sufrimiento. Si no estamos sufriendo ahora, en algún momento va a llegar ese sufrimiento. Si estamos sufriendo en estos momentos, debemos reconocer que eso es parte de ser cristiano. Eso es parte de ser un hijo de Dios. Y eso provocará que el nombre del Señor sea puesto en alto, porque aún en el sufrimiento glorificamos a Dios. Entonces, aun cuando venga toda la adversidad, debemos sufrir por causa del nombre de Jesucristo. Tercer consejo, lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, verso 41. Tercer consejo, Hechos 5:41, para no ofender el nombre del Señor. Hechos 5, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Aunque usted tenga esta persecución, aunque usted tenga este sufrimiento, si usted quiere agradar a Dios, no debe cesar de adorar a Dios en el templo, en las casas y donde quiera que se encuentre. Si usted quiere que el nombre del Señor sea reconocido como santo, debe trabajar para aquello. Segunda de Timoteo, en el cuarto consejo. Segunda de Timoteo, para aquellos que quieren que el nombre del Señor sea puesto en lo más alto, eso debe partir por nuestra manera de vivir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, el cuarto consejo, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y qué nos queda a nosotros como responsabilidad? Apártese de iniquidad, es decir, de transgresión a los mandamientos de Dios, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted no quiere ofender el santísimo nombre de Dios, si no quiere ofender su nombre, apartémonos de toda clase de pecados. Y el último consejo, en Hebreos, capítulo 6, versículo 10, Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido aún a los santos y sirviéndoles aún. Si lo podemos decir, ¿cierto? El quinto consejo que el Señor nos da para que su nombre sea reconocido como santo es que trabajemos para la obra de Dios. Y no le digo que trabajar para la obra de Dios sea solo predicar, eso es parte. También debemos servir a los santos, ayudar a los necesitados, ayudar a aquellas personas, ¿cierto?, que están padeciendo, para así mostrar amor hacia su nombre. ¿Cómo usted muestra amor al nombre de Dios? Guardando sus mandamientos, pero específicamente apartándose del pecado, como lo dijimos anteriormente, y socorriendo a nuestros hermanos y hermanas en la fe, sirviéndoles, mostrándonos servidores de aquellos que están necesitando. Sigamos estos 5 consejos que nos ayudarán, por la misericordia y gracia del Señor, a orar en la mañana, que el nombre del Señor sea reconocido como santo. El sufrir por el nombre del bendito de Dios. Adorar al Señor en el templo, en nuestras casas y predicar a Cristo donde quiera que nos encontremos. El, por la misericordia del Señor, apartarse de todo pecado e iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y en quinto lugar, servir a los hermanos y hermanas en el Señor que estén padeciendo y trabajar, ofrecernos como servidores para que el nombre del Señor sea reverenciado, para que el nombre del Señor sea puesto en lo más alto. Amén. Tomemos en cuenta este tercer mandamiento, el cual, por medio de su palabra, dice que no debemos tomar el nombre del Señor en vano, Amén. porque Él no dará por inocente al culpable que tome su nombre en vano. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios bendito, te hemos ofendido, Señor, gravemente cada uno de nosotros. Muchas veces nos focalizamos solo en los pecados, Señor, externos, los cuales son adulterio, robo, homicidio. Oh Señor, muchas veces nos focalizamos solamente en aquellos pecados y olvidamos y hasta miramos en poco lo que es utilizar tu nombre de manera inconsistente e irreverente. Que cada uno de nosotros entienda que el nombre del bendito y santo Dios es un nombre único. No debe ser utilizado para cualquier cosa. No puede ser utilizado para decir un carácter falso que Dios en realidad no tiene, formándonos un ídolo. Dios mío, Padre Santo y Dios bendito, saque toda hipocresía de nosotros. Ayúdenos, Señor, a comportarnos como es digno del Evangelio donde quiera que nos encontremos, para que el nombre del Señor no sea blasfemado.
Que nuestros hermanos y hermanas, Señor, puedan orar y clamar a Dios para que el nombre del Señor sea reconocido como santo cada día. Para eso, oh Señor, aun cuando estemos en medio de la prueba y de la dificultad, podamos, Señor, glorificar tu nombre y no atribuir despropósito, oh Señor. Enséñanos, oh bendito, si has de corregirnos, hazlo, Señor, para que comprendamos que tu nombre es santo. Bendito Salvador, nos humillamos, Señor. Rogamos por las misericordias de Jesucristo el ser perdonados, porque la única manera de que tú nos perdones, Señor, es a través de tu amado Hijo Jesucristo, el cual se entregó por nuestros pecados. Nos postramos delante de ti reconociendo, Señor, nuestras faltas y también poniendo toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al bendito nombre de Jesús. Que nuestro Señor y Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno. Amén.